7001 presenta. Bienvenidos, muy buenos días tengan todos ustedes. Aquí arrancamos una nueva emisión de En Pelotas, ya con la puritita resaca de elecciones, de publicidad, por fortuna, etcétera, etcétera, etcétera. No lo veremos por un ratito más, cosa que a muchos nos da mucho gusto. Vamos a platicar en Pelotas. En esta ocasión agradecer a la gente del Querétaro Centro de Congresos. Es por eso que tenemos esta vista tan bonita, seguramente, que usted está viendo ahí en su pantalla. Y hoy es tiempo de platicar de un hombre que ha subido a donde muy pocas personas lo han conseguido. Por eso estamos en las alturas, hijo, lo más alto que podemos estar en esta ciudad de Querétaro y transmitiendo un programa que es este lugar. Y agradezco muchísimo que nos haya concedido esta entrevista al alpinista Fernando Melo. Fernando, muchísimas gracias. Estamos medio lejos. ¿Cómo estás, Fernando? Buen día a todos. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien, contento, disfrutando esta vista que tenemos aquí en Querétaro, la seguridad, la tranquilidad de esta ciudad. Fabuloso. Fabuloso, Fer. Yo te conocí hace algún tiempo en una conferencia que me hicieron favor a mí de invitarme ahí para conducir, y yo empecé a oír tu conferencia, a ver los videos que ponías en ella, y el mensaje pesca, bueno, al menos a mí, creo que a todas las 5,000 personas que estaban ahí, pesca de volada. Y los que estábamos ahí lo oímos y muchos otros también, pero me encantaría que a la gente que nos está viendo ahorita en su casa les dijeras un poquito de qué habla esa conferencia, qué haces, qué onda contigo. Ok, pues básicamente la conferencia es una forma de compartir muchas de las experiencias que da un deporte. En este caso el montañismo, que he podido practicar desde muy chico, digamos a los 12, 13 años ya estaba haciendo montaña. Y la conferencia es eso, ¿qué me ha dejado durante todo ese tiempo, digamos por ahí de los 70s para acá, el deporte del montañismo? Porque la verdad es que el montañismo, el fútbol, el deporte que tú me digas, tiene una aplicación muy parecida a la vida diaria y te puede servir como un ejemplo para desarrollarte, para crecer como persona, etc. ¿Y qué te ha dejado? Pues más que todo, o sea, definitivamente el primer punto es un orgullo de saber que puedes ser capaz de superar tus propias limitaciones. O sea, cada quien tiene limitaciones y lo más importante es que cada vez que tú intentas superarlas, lo puedes lograr. Y entonces, aunque sea pequeños pasos, puedes alcanzar las metas que tú te pongas. Yo estoy dando por hecho, y lo estoy haciendo de una adrede en un principio, que todas las personas que están en su casa saben lo que tú has hecho, cosa que no es cierto, pero has llegado a los picos más altos, el más alto de este planeta, 8,848 metros. El Everest es mucho, es un mundo, es una locura. ¿Cómo se le hace desde abajo? No me refiero desde abajo, desde que se empieza a escalar, sino yéndote mucho más para atrás. ¿Por qué empezaste? Bueno, ¿por qué el Everest a lo mejor resulta lógico? ¿Por qué? Pues porque todo el mundo lo quiere conquistar. Pero cuéntanos un poquito de cómo lo hiciste y qué se siente llegar allá arriba. Sí, pues básicamente la experiencia, como te decía, empieza por ahí de los 12, 13 años, en los que empiezo a escalar montañas de digamos 4,000, 3,000 metros dentro de México. Para los 15 años ya había escalado las montañas más altas, las 3 más altas de México. ¿Qué son? La más alta es el Pico de Orizaba, estamos hablando de 5,600 metros, el Popocatépetl, que en aquel entonces sí se podía escalar, 5,400 y 5,200 del Iztaccíhuatl. Okay. A los 15 años ya había escalado en nieve, y cuando empiezas a meterte a este deporte, obviamente empiezas a tener un reto. En todos lados empieza a sonar el Everest, la montaña más alta del mundo, y de ahí arranco, con el sueño. Lo que muchas veces, y bueno, en esa misma conferencia lo platicaba, es que es normal que tengas sueños, pero también
lo que sucede es que muchas veces tú eres el que te pones las limitaciones para alcanzar tus sueños. Y fue lo que me pasó. O sea, yo tenía mis propias limitaciones que estaban dentro de mí. ¿Y qué eran cuáles? Pues la primera era económica. O sea, una expedición. ¿Gasta mucho? Sí. Una expedición de ese nivel. Si vas con guías, de pura logística te puede estar llevando $70,000. Si no llevas guía, que fue el caso en el que iba, alrededor de $50,000. Pero súmale la transportación para llegar hasta ese lugar, súmale el equipo. El equipo es sumamente caro, pero a la vez es tu vida. O sea, estás en un lugar inhóspito donde... Son como las llantas del coche, ¿no? Hay que traerlas buenas. Debes de traer. Entonces, esa es una limitación definitivamente importante. Claro. Pero a veces también tú mismo te pones... esa montaña está muy alta o no está muy alta. Y te digo montaña, igual podría cada una de las personas que hoy nos están escuchando, podrían tener su propia montaña. O sea, podrían estar pensando en que el puesto que quieren escalar... La tienen seguramente, ¿no? Cada quien tiene sus propias montañas. Y entonces, cuando hablemos y cuando yo platico en este tipo de conferencias de montaña, sí quisiera como que cada quien lo traduzca a su propia montaña, a su propio reto importante. Y vamos a encontrar que hay mucha similitud. Y es lo que me pasó. Dije, no, es muy caro. Sin embargo, seguí practicando el deporte, ya había subido todas las montañas de México por todos lados. Y de repente un día, bajando con uno de mis amigos, Mauricio, que ha sido compañero en muchas de estas expediciones, veníamos bajando el Iztaccíhuatl y nos pusimos a ver, oye, si ya subimos todo aquí en México, ¿por qué no intentamos algo fuera? Y armamos un proyecto. Empezamos a ver cómo podríamos hacer, por ejemplo, en este caso surgió la idea de escalar el Mont Blanc. Y ahí nos vamos a quedar. Déjame ir un corte rapidísimo y volvemos, Fernando. Claro que sí. Volvemos aquí desde el Querétaro Centro de Congresos con Fernando Melo. Volvemos enseguida. Todo con medida. Corona, la pasión manda. En estos tiempos, saber invertir nuestro dinero en la dirección correcta es primordial. Si tú estás buscando en dónde rentar espacios con todas las características de un proyecto de vanguardia, como ubicación, espacio y estacionamiento, te tenemos la solución y te queremos decir que ya no busques más. Q7001 es sin duda la dirección correcta, es la buena para invertir el día de hoy. Q7001 es el nuevo proyecto ícono de nuestra legendaria ciudad, plaza comercial, torres de oficinas y próximamente hotel de lujo y departamentos. ¿Quieres saber más? Pues llama al teléfono que aparece en tu pantalla 229-0105, 229-0105 o visita su página de internet www.q7001.mx. Bueno, estamos de vuelta aquí en Pelotas con Fernando Melo. Fernando, platicábamos, bajaste del Iztaccíhuatl y dijiste, pues ya estuvo bueno aquí en México, vamos a otro lado. ¿Y luego? Perfecto. Entonces, empezamos a diseñar nuestra primera expedición fuera de México. Esta expedición fue el Mont Blanc. ¿Cómo se escoge una montaña? Pues depende de varias cosas. En primer lugar, tu nivel técnico. Por otro lado, tu alcance económico. ¿Qué es lo que te llama de esa montaña? O sea, particularmente, por ejemplo, ¿por qué escoger Mont Blanc? El deporte del montañismo nace ahí. Es la primera montaña que escalan en aquella época los nobles, así, gente muy... como que estaba muy separado lo que podía hacer la gente de dinero y los demás. Y entonces, como tenían mucho tiempo y tenían forma de hacerlo, ellos empiezan a subir sus montañas. Entonces, es como empieza el deporte de unos nobles que deciden empezar a subir una montaña por alcanzar el reto de llegar al punto más alto.
Y nosotros cogimos Mont Blanc por varias causas. Una es precisamente esa, ser la montaña más alta de Europa Occidental, ser la primer montaña donde nace el deporte, y arrancamos con ese proyecto en Francia. ¿Hay diferencias o cuáles son las diferencias, si es que las hay, entre las montañas de allá, las europeas, y las de acá, las nuestras, o no? La técnica es la misma. Sin embargo, algo que sí no encuentras aquí en México, desgraciadamente, y que te podría decir, me ha tocado ver las montañas de México desde los 70s a hoy, es la nieve, el hielo. Las características de escalada en hielo que sí puedes desarrollar en otros países, y estamos hablando de Sudamérica o de Europa o Asia, no lo tenemos aquí en México. Entonces tenemos que salir. Cuando queremos prepararnos en escalada en hielo, en escalada técnica mixta, que pudiera ser roca y hielo a la vez, lo tenemos que salir a hacer algún otro lugar. No lo podemos hacer en México. ¿Cuándo es la vez, Fernando, que más miedo has sentido? ¿Se siente miedo? Yo te podría decir que miedo no. ¿Por qué? Porque siempre me cuido mucho. Un error en un equipo de, digamos, un partido de fútbol, el portero se distrae y le meten 10 goles y no pasa de nada, que lo regañe, ¿no? Lo eliminaron, acá te matas. Aquí el primer pestañeo te matas. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, y es algo que siempre me ha preocupado. Me gusta este deporte, disfrutarlo a largo plazo y no exponerme de más. Y entonces ese es, por un lado, situación de seguridad propia, ¿no? Y me decías, perdón, la pregunta... No, hablabas sobre el miedo y ahorita me decías... Miedo, déjame decirte una experiencia muy fuerte. Estábamos escalando por ahí del 2006 en Kirguistán. Kirguistán es una zona entre China y, digamos, las ex repúblicas soviéticas. Y en esa cadena montañosa, muy bonito. Te podría decir que es una especie de continuación del Himalaya. Okay. Me gustó como zona montañosa, es más bonita que el Himalaya. El Himalaya tiene las montañas más altas del mundo, pero las tiene muy aisladas. Okay. Y en cambio Tien Shan, esta cordillera que separa China de esas repúblicas soviéticas, es muy ancha. Entonces ves una montaña y atrás de ella otra y atrás de ella otra. O sea, es muy, muy impresionante las vistas. Okay. Estábamos buscando el primer ascenso mexicano. Dentro de esa expedición, cuando llegamos al campamento 1, uno de mis compañeros que 2 años antes había estado ya ahí, lo que sucede con él es que le toca 2 años antes una avalancha. 20 personas mueren en ese lugar, en una cañada muy pronunciada. Y entonces, cuando llegamos ahí, él dice, yo no paso. Y se regresa. Escala otra montaña menor, y de los 5 empezamos a quedar menos. Quedábamos 3. Y subimos, pasamos... Normalmente un campamento está a 8 horas de distancia entre uno y otro. Entonces fuimos al campamento 2, al 3. Del 3 subimos otra montaña importante ya de más de 6,000 metros, que es el Chapayev. Y cuando regresamos al punto intermedio y volvemos ya en directo sobre la montaña principal, el Han Tengri, es una montaña más de 7,000 metros. En el campamento 4... uno de mis compañeros decide quedarse. En el transcurso de la escalada se queda otro de ellos y yo tomo la determinación. Y nada más queda uno. Quedo yo. Me voy solo. Adelante iban unos rusos, había cuerdas fijas. No lo hubiera hecho si no hubiera cuerdas fijas. Y por la seguridad que me dan las cuerdas fijas, me voy. Llegando media hora, solo. Con los rusos adelante. ¿Qué tan adelante? Como 1 hora. Muy adelante. Los voy viendo adelante. Y empezamos a escalar, bueno, yo solo. ¿No pensabas ahí en la familia, en los hijos? Sí, ¿Me mato pero ahorita? No. Sabía que había un factor de seguridad con cuerdas fijas. Ok. Entonces empiezo a escalar. Cuando me los encuentro de regreso, ya media hora antes de llegar a la cumbre, ya estaba en medio de tormenta. Una tormenta eléctrica que inmediatamente empieza a sentir aquí cómo se te paran los vellitos, esta zona de acá. Traía mis bastones que había utilizado en la parte baja de la montaña. Ahí ya había cambiado a piolet, que es más técnica. Empieza a trabajar con el piolet, y los bastones que ya se habían congelado los traía largos. Entonces los pongo en mi mochila, pero los llevaba, haz de cuenta, salidos aquí. Eso estaba haciendo las funciones de un pararrayos. Dejo la mochila ahí en el camino, sabía que regresaba.
y me voy así, sin nada. Llego a la cumbre, no me da tiempo más que de grabar un pequeño video, que incluso porque no me pude parar, se oye muy agitado. Estoy en la cumbre y me regreso. Conforme voy bajando, empieza a anochecer. Abro mi mochila, empiezo a sacar de una bolsa especial estanca, esto es que no le entra la humedad, saco mi equipo lámpara y se me escapa. Se me va de las manos. Con el frío no tenía control y nada, le empiezo a ver rodar mi bolsa por allá, muy lejos. Oscureciendo, mi botiquín, la lámpara, el GPS, todo el equipo. Todo se fue. Sí. Entonces empiezo a bajar a oscuras. Cuando llego al campamento 4, que es donde deberían estar mis amigos, no están. O sea, la tienda la habían desmontado, habían bajado al campamento 3. Un año antes, en Rusia, en otra montaña, la más alta de Europa Oriental, el Elbrus, nos había tocado una tormenta muy fuerte que corríamos el riesgo de que se rasgara la tienda o la volteara. Pero aquí estábamos a unos 50 centímetros de un precipicio. Entonces ellos pensaban que yo llegaba antes y bajan al campamento 3, a un lugar más seguro. ¿Pensaron que habías llegado? Ellos pensaban que iba a llegar más temprano. Entonces, cuando llego ya oscuro, por ahí de las 9 de la noche, no están, y intento un poco bajar, digo, no, me voy a matar. Y regreso al campamento, a los rusos les digo, ayúdenme, estoy perdido, necesito pasar la noche aquí. Y me acogen, me dan espacio, me hidratan, me dan alimento, me prestan una chamarra, no tenía sleeping. Entonces mi chamarra de pluma y otra en los pies, paso la noche. ¿Cómo a cuántos grados? Pues hablamos esas temperaturas, esas montañas, estamos hablando de unos 20 bajo cero, una cosa locura. Así, en tormenta. La tormenta, de hecho, pasó hasta las 10 de la mañana del día siguiente un poco, y es cuando bajo y me los encuentro ya en el campamento 3, preocupadísimos, pensando lo peor. O sea, era una incertidumbre para ellos. Ellos la pasaron muy mal, definitivamente, esa tensión de no saber qué pasa con tu compañero. Y nos encontramos y fue maravilloso. A partir de ahí, del campamento 3, bajamos al 2, dormimos, y entre el 2 y el 1, que es la zona peligrosa, me fracturo. Una fractura en el tobillo. Y ¿a cuántos metros de altura? Ahí estábamos como a 6,000 metros. Dios mío. Y en la zona más peligrosa, de subida nos habían tocado avalanchas, nos pasaban las piedras zumbando, un ruido así durísimo, ¿no? De zum. Y aquí teníamos que pasar rapidísimo. Empezamos a caminar a las 4 de la mañana, precisamente para evitar avalanchas, y me fracturo en esa zona y lo pasamos en alrededor, la zona peligrosa, como en unas 6 horas. ¿Cómo? ¿Fracturado? Sí, en lo que es el tobillo, un astillamiento de hueso. Entonces, Mauricio, que les decía, uno de mis compañeros con los que más salgo a expedición, es paramédico, entonces él me inmoviliza y mientras pisaba plano no tenía problema. Entonces él me va haciendo escalones en el hielo, mi otro compañero carga su mochila y la mía, y a ratos las va soltando en la pendiente con una cuerda, y finalmente se logró hacer el objetivo, hicimos cumbre, hizo el equipo cumbre, porque cuando estás en la montaña no es que uno hace cumbre. O sea, cuando uno solo alcanza la cumbre, todo el equipo lo logra. Claro. Aquí, como equipo, logramos alcanzar el reto del primer ascenso mexicano del Jantengri, te digo, una montaña de más de 7,000 metros, y sobre todo, bueno, pues tomando el punto de miedo, no fue miedo, pero fue muy emocionante, ¿no? Sin duda. Vamos un corte, Fernando. Nada más por último, y esto del término de la cumbre, en este tiempo que tienes de vida, no como alpinista, como persona, ¿en tu vida has hecho cumbre? Yo creo que sí. Finalmente, mis hijos es algo que estoy en proceso, pero me encanta estar ahí con ellos, viéndolos crecer, con mi esposa. Entonces, lo que es la vida familiar es una de mis cumbres y la he disfrutado. Perfecto, vamos a un corte. Fernando Melo está en Pelotas y volvemos. Todo con medida. Para toda la gente bonita que nos escucha. Corona, la pasión manda.
Ya estamos de vuelta aquí con este gran alpinista, con Fernando Melo. Fernando, ¿has visto o tus ojos han visto vistas que muy pocos ojos han visto? Sí. Muy poquititos. ¿Se siente allá arriba la presencia de alguien superior, de algún ser supremo? ¿La sientes tú? O sea, definitivamente te sientes muy pequeño. O sea, es algo que no pudo haber hecho la mano del hombre. Hay una frase, yo estudié con jesuitas y decían... que dicen son maravillosos, ¿no? Sí, realmente personas muy preparadas en las que les aprendí mucho. De hecho, ahí empecé en forma ya un poco más fuerte el proyecto de montañismo. Y te podría decir que el fundador, San Ignacio de Loyola, decía, haz todo como si dependiera de ti, pero confía en todo como si dependiera de Dios. Entonces sí, o sea, siempre hay que confiar en Dios, definitivamente. Y por otro lado, además, algo que sí te podría decir, el poder de la oración es fundamental. O sea, el Everest para mí fue muchas personas en una línea de oración, cadenas de oración atrás de mí, y cuando me presento ahí, sabiendo que hay temperaturas de 40, 50 bajo cero, y me encuentro con que llego a la cumbre con una temperatura de 13 bajo cero, o sea, si hubieras diseñado qué es lo que te gustaría encontrarte en el Everest, eso es lo que hubiera soñado. Sin viento y temperaturas de 13 bajo cero, y ves que hay muertes. O sea, definitivamente en este deporte te encuentras con personas que mueren a tu alrededor y que a ti no te pasa nada, y definitivamente ahí hay algo por fuerza de la oración. Sin duda. ¿Cuántas personas han llegado a la punta del Everest? Mexicanos 30, en total en todo el mundo y en toda la historia alrededor de 2.500. Wow, ¿qué se siente? Pues sobre todo que si es algo que tú te has propuesto, lo puedes alcanzar. ¿Qué se le da al cuerpo? ¿Qué se le da al cuerpo para aguantar todo esto? Yo creo que, en primer lugar, cuando estás haciendo algo, si no te gusta, te va a ir mal. Te podría decir qué sucede para una persona que no le gusta dormir en la nieve. Pues aquí te diría que vas a pasar, si vas al Everest, claro, 2 meses durmiendo en una tienda de campaña sobre el hielo. O sea, la expedición dura 2 meses y medio. ¿Y al alma qué se le da? Al cuerpo se le da ejercicio y comida, y al alma también supongo que se le debe dar algo muy importante, porque pues, son 2.500 en toda la historia que lo han conseguido, algo deben de tener, ¿no? Sí. Ese era el principal punto que yo tenía miedo. Había estado a niveles de 7.000 metros, sabía cómo se comportaba mi cuerpo, pero no sabía qué pasaba arriba de los 7.000, y más que todo, ¿sabes dónde te das cuenta? Cuando empiezas a ver que se regresa una persona, que era tu compañero, que estaba dentro del mismo equipo, que se preparó físicamente igual que tú, técnicamente igual, y que empiezas a ver cómo se regresa uno y se regresa otro. El último trancazo en el Everest, arrancas a las 5 de la mañana de un día y haces cumbre a las 6 de la mañana del día siguiente. Y la expedición para mí, o sea, ese ascenso terminó a las 7 de la noche, estamos hablando de 40 horas después. Entonces, es muy duro cuando ves que se regresa uno y luego otro de tus compañeros. ¿Es mucho más difícil subir que bajar o medio comparable? Si lo tomas en velocidad de avance, la bajada es al doble de velocidad que la subida. Si lo tomas en seguridad, la parte más difícil es el regreso. ¿Por qué? Porque estás cansado. Y por otro lado, súbete una escalera de peldaños de frente, ahora bájala viendo hacia el precipicio. Vamos a un corte, al último corte, volvemos con Fernando Melo, aquí en Pelotas. Todo con medida. Tiro libre directo a favor del tricolor en las afueras del área. El corazón de este país. Venga México, respira profundo. Somos una sola selección. Corona, la selección está en nosotros. ¿Sabías que pierdes 4 minerales al sudar? Con la nueva fórmula de Powerade Ion 4 recuperas los 4: sodio, potasio, calcio y magnesio. Las personas
que hacen ejercicio o que hacemos ejercicio, siempre buscamos la manera de rendir más en las actividades físicas y Powerade Ion 4 nos ayuda. La mayoría están conscientes que para rendir más hay que estar bien hidratados. Powerade Ion 4 lo hace y repone los 4 minerales que pierdes al sudar. Powerade te hidrata, disminuye el calor y recarga de energía durante la jornada deportiva. Powerade Ion 4, feel your power. Bueno, pues volvemos y para prácticamente despedirnos con Fernando Melo, ya nos contaste buena parte, bueno, no creo que buena parte, un pedacito, pero ha sido muy interesante. Nada más cuéntanos lo más rápido que puedas, Fer, qué sentías o qué pensabas justo en estos momentos que estamos viendo ahorita en la pantalla, que es cuando estás haciendo cumbre en el Everest. Bueno, pues más que todo te podría decir, donde me doy ya por alcanzado de la cumbre, o sea, cuando me doy cuenta de que sí lo puedo lograr, es a las 5 de la mañana que llego a la cumbre sur del Everest. Por primera vez veo la cumbre principal, nunca la ves desde abajo por la perspectiva, otras montañas te tapan, y cuando llego ahí está amaneciendo. Toda la noche había estado escalando, desde las 9 de la noche anterior, a pesar de que no había dormido desde las 5 de la mañana de prácticamente 24 horas antes. Escalas toda la noche, empiezas a ver en ese inter cómo se van regresando, y cuando llego me toca el amanecer, veo la cumbre principal. Traía un Sherpa de apoyo, no puedes subir solo. Un Sherpa es una persona local de la zona montañosa. Guía, ¿no? No guía porque él no necesariamente te va abriendo todo el camino. Ok. O sea, vamos compartiendo, es un compañero de escalada. Ok. Y cuando llego ahí y me doy cuenta, yo ya sabía qué faltaba, y me faltaba 1 hora. Esa hora fue así como que el hilvanarse de una energía, porque sí iba muy, muy cansado y de repente todo parecía como si fuera flotando. Esa última hora de escalada se me va, pero rapidísimo, y finalmente cada paso que daba entraba con más energía. El Sherpa se quedó atrás, esa parte ya no va a ser encordado, se queda atrás y yo voy prácticamente corriendo, ¿no? Muy, muy rápido el ascenso. Y muy, muy emocionado. Por supuesto. Llegas ahí y, bueno, pues una vista maravillosa, el cielo abierto, las nubes 3,000 metros abajo. Entonces fue disfrutar durante 1 hora, mucho tiempo. Normalmente te quedas 15 minutos en las montañas, o esta que les platicaba del Han Tengri, que fueron segundos. Aquí me quedo 1 hora, cierro el oxígeno de respaldo que llevas y a disfrutarlo. Entonces ese punto es algo incomparable, porque podrías decir, bueno, ¿qué pasa si te suben en un helicóptero? Que no se puede al Everest, claro, pero otras montañas sí. El esfuerzo que tienes que desarrollar para alcanzar tus logros es lo que le da mucho más validez que la simple vista, si te pudieran poner en ese punto a ver la montaña hacia abajo. Pues enhorabuena, Fer. Ya terminamos. Dime lo primerito, si es una palabra que se te venga a la mente, mucho mejor cuando yo te digo Pico Tarija. Es Bolivia. Kilimanjaro. Fabuloso. Rajuna Bayou. Es una vista fenomenal. Mont Blanc. El inicio de una carrera. ¿Y el Everest? La culminación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, pues, Fernando Melo, por estar aquí en Pelotas. Gracias a ti y gracias a muchos queretanos que han hecho posible esto. Aparte estás en banco, ¿no? Trabajo en un banco, pero el Instituto del Deporte, muchas empresas en Querétaro. Si quieres decirlas, adelante, ¿eh? Pues, si quieres. Bueno, el Instituto del Deporte en Querétaro ha sido fundamental en muchas de ellas. Son Hills, Asunción, Bruno Salmerón, el banco para el que trabajo. Scotiabank. Muchas personas que han creído en el proyecto y que han hecho posible esto. Entonces, ante todo, un agradecimiento
a todos ellos. Y pues qué suerte la tuya de tener tanta gente que cree en ti. Gracias, muchas gracias. Gracias. Es Fernando Melo aquí en Pelotas. Y nada, nos vemos la próxima semana. Tendremos aquí, por fin, al entrenador de los Gallos Blancos de Querétaro, Carlos de los Cobos, antes de que arranque el torneo con un equipo no tan de aquello. Nos vemos dentro de 8 días. Q7001 presentó